Todos conocemos a alguien, quizá un sobrino, una amiga o hasta nosotros mismos, con esa piel que de repente se revela. Uf, claro. Esa comezón que no para, esa resequedad que parece no tener fin. Sí. A veces es por algo que tocamos, otras veces parece que sale de la nada. Hoy vamos a desarmar ese misterio, pieza por pieza. Me parece perfecto. Nuestro mapa será un capítulo del Manual CTO de Medicina y Cirugía, una guía clave para el ENARM. La misión es profundizar en los eczemas, especialmente en la dermatitis atópica. Así es. No solo para memorizar datos para un examen, sino para entender de verdad qué le pasa a la piel y cómo podemos ayudarla. Y la primera pista que nos da el manual es muy directa. A ver. De todas las enfermedades con eczema, la más importante es la dermatitis atópica y sobre todo su clínica. Claro, y fíjate, esa frase es el meollo de todo el asunto. Nos dice, no se pierdan, empiecen por aquí. Exacto. La clínica, o sea, lo que vemos en el paciente, es la piedra angular, porque la dermatitis atópica es un trastorno crónico, que va y viene, y que tiene muchísimas causas. Afecta a una cantidad enorme de gente, hasta un 20% de los niños. Es muchísimo. Y como no hay una prueba de sangre que nos diga positivo para dermatitis atópica, el diagnóstico es, pues, un trabajo de detective. Se basa en observar, en escuchar al paciente y en juntar las piezas usando criterios muy establecidos, como los de Hanifin y Rafka, que nos ayudan a armar el rompecabezas. Entendido. Entonces el primer gran protagonista es la dermatitis atópica. Pero el manual luego nos presenta un segundo desafío. A ver. En los eczemas de contacto hay que saber diferenciar el irritativo del alérgico. Parecen primos, pero por lo que entiendo, no lo son. Para nada. Si el problema en la dermatitis atópica viene más de adentro, en el de contacto es una reacción a un invasor externo. ¿Qué los hace tan diferentes en su raíz? Esa es la pregunta clave. Porque aunque en la piel puedan verse muy parecidos... Sí, enrojecimiento, comezón... Exacto, enrojecimiento, vesículas, comezón... Por dentro son dos historias completamente distintas. El eczema de contacto alérgico es una respuesta del sistema inmune. Ok. Específicamente, una reacción de hipersensibilidad tipo 4 que es más lenta. Tu cuerpo necesita un primer encuentro con una sustancia, un alérgeno, para aprender a odiarla. Ah, o sea, un primer contacto. Un primer contacto, exacto. Es como si el sistema inmune le pusiera una banderita de enemigo. La próxima vez que la toques, aunque sea una mínima cantidad, se desata la guerra. Ya. En cambio, el eczema de contacto irritativo es mucho más directo. No hay memoria inmunológica. Es un daño químico o físico. Ah, ok. La sustancia es tan agresiva que daña la barrera de la piel desde el primer momento, como un ácido o un detergente fuerte. O sea que en el alérgico el problema no es la sustancia en sí, sino la reacción exagerada de mi cuerpo. Y en el irritativo, la sustancia es la mala del cuento para cualquiera. Exactamente. Y aquí es donde muchos se confunden en la práctica. Ven una reacción a un jabón nuevo y asumen que es una alergia. Claro, es lo primero que piensas. Pero la mayoría de las veces, sobre todo en las manos, es irritativo. La piel simplemente dijo, basta, ya no aguanto más. Entiendo. Y la diferencia es crucial. Si es alergia a un conservador de ese jabón, nunca más podrás usar nada que lo contenga. Si es irritación, quizá puedas usar el jabón con menos frecuencia o protegiéndote las manos, porque el problema es la dosis y la exposición. Me queda mucho más claro. Para afianzar estas ideas, vamos a los conceptos ENARM. Venga. El primero describe el aspecto de las lesiones. El eczema agudo se caracteriza por producir vesículas e histológicamente por la espongiosis o edema intercelular epidérmico. La palabra espongiosis suena a algo, muy técnico. ¿Cómo se ve eso en la piel de una persona? Claro que sí. Mira, imagínate esto. La epidermis, la capa más superficial de la piel, es como una pared de ladrillos muy juntos que nos protege. Ok. La espongiosis es como si se filtrara agua entre esos ladrillos, separándolos y creando espacios llenos de líquido. Ah, Ese líquido acumulado es lo que empuja la piel hacia arriba y forma las vesículas, esas pequeñas ampollas llenas de un líquido claro. Por eso decimos que la fase aguda del eczema es húmeda, es una piel que llora. qué buena imagen.
Y esto contrasta brutalmente con la fase crónica, donde el rascado constante por la comezón hace que la piel, para defenderse, se ponga gruesa, dura, acartonada. La liquenificación. A eso le llamamos liquenificación. En la cronicidad, las lesiones son secas, una piel engrosada, con las líneas marcadas, agrietada. Húmedo en lo agudo, seco en lo crónico. Una imagen muy potente. El manual sigue con conceptos que nos regresan al eczema de contacto. A ver, Dice, las pruebas epicutáneas son positivas en el eczema de contacto alérgico y nos da una pista epidemiológica. El alérgeno más frecuente en mujeres es el níquel, en varones el cromo. sí. Esto me genera una duda. Esa estadística es fascinante. ¿Por qué esa división tan marcada? ¿Es puramente cultural o hay algo biológico? Es una excelente pregunta. Y la respuesta es, en su gran mayoría, cultural y ocupacional. Ah, mira. El níquel es el rey de los alérgenos en mujeres por la exposición temprana y constante a la bisutería. Aretes, collares, la hebilla del cinturón, los botones de los jeans. Claro, tiene todo el sentido. En los hombres, el cromo se asocia clásicamente al trabajo, sobre todo en la construcción por el cemento, que contiene sales de cromo, y también en el curtido del cuero de zapatos y cinturones. O sea, es por la exposición. Exacto. No parece haber una predisposición biológica, sino que la alergia se desarrolla a lo que más nos exponemos. Y para confirmar cuál es el culpable, usamos las pruebas epicutáneas, o pruebas del parche. ¿Cómo funcionan exactamente esas pruebas? Son nuestro método de detective por excelencia. Aplicamos unos parches en la espalda del paciente, que es una zona de piel sana. Cada parche tiene una cantidad mínima de un alérgeno sospechoso. Se dejan pegados 48 horas. ¿Ok? Al quitarlos, hacemos una primera lectura. Pero la clave es la segunda lectura, a las 96 horas, porque recordemos que es una reacción retardada. Cierto. Si en el sitio donde estaba, por ejemplo, el parche de níquel, aparece enrojecimiento, granitos o hasta vesículas, ¡bingo! ¿Encontraron al culpable? Hemos encontrado al culpable. Es la confirmación diagnóstica del eczema de contacto alérgico. En el irritativo, estas pruebas salen negativas, porque la piel no está alérgica, solo está lastimada. Y además del níquel y el cromo, ¿hay otros villanos comunes que deberíamos conocer? Definitivamente. La lista es larga, pero hay algunos famosos. La parafenilendiamina, que está en los tintes de pelo oscuros y en tatuajes de henna negra. Uf, he visto casos de eso. Es una causa muy frecuente de reacciones espectaculares. También algunos antibióticos tópicos como la neomicina o las fragancias y conservadores en miles de cosméticos. ¿Y del lado de los irritantes? Del lado de los irritantes, los campeones son los de la vida diaria. Jabones, detergentes, cloro, alcohol en gel. El ejemplo clásico es la dermatitis de las manos del ama de casa, pero hoy lo vemos muchísimo en el personal de salud. Claro, con tanto lavado de manos. Llegan a la consulta con las manos destrozadas, y el culpable, irónicamente, es el exceso de higiene necesario para su trabajo. Qué interesante esa paradoja. Volvamos ahora a la estrella del tema, la dermatitis atópica. Venga, Los últimos conceptos del manual nos dan sus dos señas de identidad. La dermatitis atópica suele implicar varios estigmas cutáneos. El más importante es la piel seca. Y el síntoma fundamental de la dermatitis atópica es el prurito. Parecen dos cosas simples, piel seca y comezón, pero intuyo que esconden una complejidad mucho mayor. totalmente. Decir que la dermatitis atópica es solo piel seca y comezón es como decir que un iceberg es solo la punta que vemos. Ajá. La xerosis, la piel seca, no es un síntoma más, es el origen del problema. En muchos pacientes hay una base genética, una mutación en un gen que produce una proteína llamada filagrina. Filagrina. Sí, esta proteína es como el cemento en nuestra pared de ladrillos epidérmica. Mantiene los ladrillos unidos y la pared impermeable. Ok. Sin suficiente filagrina, la pared tiene fugas. El agua de la piel se escapa y se seca, y por esas mismas fugas entran irritantes y alérgenos del ambiente que despiertan al sistema inmune y causan inflamación. Entonces, esa pared defectuosa lo explica todo. La sequedad y la inflamación. Y el prurito,
la comezón. El prurito es el director de orquesta de esta Sinfonía del Caos. Es un síntoma cardinal, casi nunca falta, y es lo que más afecta la calidad de vida. Me imagino. No es una comezón normal, es intensa, desesperante, sobre todo por la noche. Y aquí se crea el círculo vicioso más destructivo de la dermatología: picor, rascado. Te pica, te rascas, te pica más. Justo, el rascado alivia momentáneamente, pero daña aún más la barrera cutánea, libera más mediadores de inflamación y por lo tanto genera más picor. Este ciclo, repetido miles de veces, es lo que cronifica las lesiones y provoca la liquenificación, ese engrosamiento del que hablábamos. Romper ese ciclo es uno de los mayores retos del tratamiento. Y he leído que la forma en que se presenta dónde salen las lesiones cambia radicalmente con la edad. Uf, sí. Es increíble cómo la misma enfermedad puede disfrazarse. Un médico que solo ha visto el eczema en bebés podría no reconocerlo en un adolescente si no conoce a este patrón. Exacto, es un camaleón, y conocer sus disfraces es fundamental para el diagnóstico. En el lactante, a partir de los 2 o 3 meses, el eczema es agudo, lloroso. Ajá. Aparece en la cara, sobre todo en las mejillas, en la frente, en la piel cabelluda. Un dato clásico y muy útil es que respeta el triángulo que se forma alrededor de la nariz y la boca. Qué buen dato. Luego, en la etapa infantil, de los 2 años a la pubertad, la enfermedad se seca y se esconde en los pliegues. Ah, en las flexuras. La localización típica es la flexura de los codos y detrás de las rodillas. Son placas de piel engrosada y muy pruriginosas. Ya. Finalmente, en el adulto, que es menos común, la liquenificación es la protagonista. Puede afectar los pliegues, pero también el cuello, los párpados, la nuca o el dorso de las manos. Y además de estas lesiones, hay otras pistas, ¿no? Sí, hay pistas sutiles, como un doble pliegue debajo del ojo, que es el pliegue de Denny Morgan, o la famosa piel de gallina en los brazos, la queratosis pilar, nos susurran que estamos ante un paciente atópico. Con este panorama tan detallado, la pregunta práctica es inevitable. Una vez que tenemos el diagnóstico, ¿cómo lo abordamos? ¿Cuáles son las líneas maestras del tratamiento? Bueno, el tratamiento es un traje a la medida. Para el eczema de contacto, la medida más importante, y a veces la única necesaria, es la evitación. Lógico. Si la proga del parche te dice que eres alérgico al níquel, la solución es no volver a usar bisutería de níquel. Para el brote agudo, usamos corticoides tópicos para apagar el fuego de la inflamación. Ok. Son muy eficaces, pero hay que usarlos por un tiempo limitado. Y para la comezón, antihistamínicos orales, sobre todo los que dan un poco de sueño por la noche para garantizar el descanso. Ah, eso es importante. Y una advertencia importante del manual es evitar los antihistamínicos en crema porque pueden sensibilizar la piel y causar una reacción alérgica con el sol. Ok, buen punto. Y para la dermatitis atópica, donde no hay un culpable que podamos evitar, me llama la atención que con tantos medicamentos avanzados, la base del tratamiento parece ser algo tan sencillo como la hidratación constante. De verdad, la clave sigue siendo una buena crema emoliente aplicada todos los días. No solo sigue siendo la clave, es el pilar sobre el que se construye todo lo demás. Es la pregunta más inteligente que se puede hacer, porque es una verdad contraintuitiva. Ah, sí. Sí, pensamos en fármacos potentes, pero en la dermatitis atópica, la medida más terapéutica es reparar la barrera cutánea todos los días. Las cremas emolientes, aplicadas de forma generosa y constante, varias veces al día, son el tratamiento de fondo. Es preventivo entonces. Es un tratamiento proactivo, no reactivo. Rellenan las fugas de esa pared de ladrillos defectuosa, evitan que se pierda agua y que entren agresores. Junto a esto, medidas como baños cortos con agua tibia y usar jabones muy suaves, sin detergente, son fundamentales. ¿Y los medicamentos? Solo cuando aparece un brote, un incendio, usamos los bomberos, que son los corticoides tópicos, para apagarlo rápidamente. Me gusta la analogía. ¿Y si los incendios son muy frecuentes, hay otras herramientas además de los corticoides? Por supuesto. Si necesitamos usar corticoides muy seguido, sobre todo en zonas delicadas como la cara, tenemos una excelente alternativa: los inhibidores de la calcineurina tópicos. ¿Cómo cuáles?
como el tacrolimus o el pimecrolimus, controlan la inflamación por una vía diferente y no tienen los efectos secundarios de los corticoides a largo plazo, como el adelgazamiento de la piel. Ah, qué bien. Son una opción segura y eficaz a partir de los 2 años. Y para los casos más graves, los que no responden a nada de esto, pues escalamos a tratamientos más potentes, como la fototerapia o medicamentos inmunosupresores sistémicos, como la ciclosporina, en adultos. Para aterrizar todo esto, el manual nos da un caso. A ver, vamos a resolverlo. Un niño de 5 años tiene lesiones eczematosas crónicas en flexuras de brazos y piernas que producen intenso picor, asociadas a una queilitis descamativa de labios. ¿Cómo pensaríamos este caso para llegar al diagnóstico? Vamos a razonarlo como si estudiáramos en la consulta. Primero, la edad, 5 años. Esto nos enciende un foco que dice fase infantil. Ok, primer punto. Segundo, la localización, flexuras de brazos y piernas. Este es el dato topográfico clásico de la dermatitis atópica en este VAD. Es casi del libro de texto. Segundo punto. Tercero, el síntoma principal, prurito intenso. Ya establecimos que es el síntoma cardinal. Sin prurito intenso, es difícil pensar en dermatitis atópica. ¿Cierto? Y cuarto, el dato asociado, queilitis descamativa, o sea, labios secos, agrietados. Este es uno de esos estigmas atópicos que apoyan el diagnóstico. Ajá. Si sumamos todas las piezas, menos edad del paciente, localización en pliegues, prurito como protagonista y un estigma asociado, el diagnóstico de dermatitis atópica es, sin duda alguna, el más probable. Creo que el rompecabezas queda perfectamente armado. Si tuviéramos que destilar toda esta conversación en las ideas más potentes, las que un médico en formación debe tener grabadas, ¿cuáles serían? Yo me quedaría con 3. La primera, la dermatitis atópica es un camaleón que cambia de piel con la edad, pero sus 2 pilares son siempre una barrera cutánea defectuosa que se manifiesta como piel seca Y un prurito implacable. y un prurito implacable que cronifica la enfermedad. La segunda, la gran división en los eczemas de contacto es entre el alérgico, que confirmamos con la prueba del parche, y el irritativo, un daño directo a la piel que es mucho más común de lo que pensamos. Ok. Y la tercera, y quizá la más importante en la práctica, el tratamiento de cualquier eczema empieza por la base, por reparar y cuidar la barrera cutánea todos los días, especialmente con emolientes. Los fármacos son para apagar fuegos, la hidratación es para prevenir que empiecen. Y si vemos esto desde una perspectiva más amplia, ¿qué nos dice el eczema sobre la persona? Nos dice que la piel no es un envoltorio inerte, es un órgano increíblemente complejo y un espejo de lo que pasa dentro. ¿Un espejo? Un eczema es emarentana a la interacción entre la genética de esa persona, el estado de su sistema inmune y su entorno, lo que come, lo que toca, el clima e incluso su nivel de estrés. Mirar solo la roncha es perderse la mayor parte de la historia. Justo en ese punto me gustaría cerrar con una reflexión. El material menciona la triada atópica, la frecuente asociación de la dermatitis con asma y rinitis alérgica, y también se habla del estrés como un potente gatillo. Así es. Esto nos lleva a una pregunta inevitable para quien se está formando. Considerando estas fuertes conexiones con otros órganos y con nuestras emociones, ¿hasta qué punto el tratamiento dermatológico debería ser parte de un enfoque integral que incluya el manejo del ambiente del paciente y su bienestar emocional, en lugar de centrarse únicamente en la crema que se pone en la piel? Una idea para reflexionar.